Esto, ¿qué pasa aquí? Ah, vale. Hola familia, muy buenas tardes aquí desde Barcelona, España, muy buenos días América y los que nos veis en diferido, pues un saludo a todos muy grande. Empezamos con Renato ya en este 2020, el primer episodio en esta nueva temporada, y hoy tenemos un tema fuerte, centros de poder planetarios y discos solares. Es un tema que nos va a desarrollar aquí Renato Guerrero, que actualmente está en México afincado y que más adelante nos contará un poquito toda la ruta que va a hacer por Europa, por América, porque, bueno, me ha puesto aquí en el YouTube un contenido el que queráis para poder viajar y estar con él en las conferencias y los talleres. Un saludo a Renato, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, primero que todo, feliz inicio de año para todas, para todos. Gracias nuevamente por haberme invitado a este programa, poder explayarnos un poquito, poder develar ciertos misterios, ¿cierto? Aprender un poquito más de nosotros, crecer juntitos. Yo súper bien, con mucho ánimo aquí de comenzar cositas nuevas, lindos proyectos que se vienen para el 2020. No, se viene con todo. Así que re contento, Luis. Muchísimas gracias. Perfecto, bueno, ya sabéis, los que estáis por el chat, podéis coger bueno, decir, los que estáis en el chat, podéis coger el enlace y compartirlos tanto en WhatsApp, en grupos de Facebook, en Twitter, en Instagram, por donde nos podáis ayudar un poquito a que pueda llegar la información. Yo os voy a dejar con Renato, que él empiece un poco con la introducción. Voy a estar en redes sociales un poco compartiendo. Y de aquí a un ratito os vuelvo a ver, pero os dejo aquí con el maestro. Y para los que me preguntáis habitualmente de dónde él saca la información, pues ya lo hemos dicho muchas veces. Por un lado recibe, canaliza, recibe información. Por otro lado ha estudiado, por otro lado tiene información, Claro. va a los lugares de poder, investiga. Y con Exacto. todo hace un mega pupurrí que os va a dar un poco de enseñanza hermética, tanto de conocimiento hermético como de haber visitado los lugares, de como también lo que recibe. O sea, es decir, tiene el completo, un combo completo. Pues nada, Renato, te dejo con la conferencia. Adelante, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, voy a poner lo que comentaba Luis. Yo específicamente en este capítulo voy a poder comentarles un poco sobre también mis experiencias personales, si es que eso está bien. Y en visita también a estos centros de poder, lugares energéticos alrededor del planeta, con ciertas experiencias personales que también puedan nutrir a los demás. Eh, Toda la información, como bien Luis dice, yo me he dado el tiempo de poder recorrer el planeta a veces con los bolsillos vacíos, sintiendo profundamente que la necesidad, el estímulo de estar en un espacio en común, en un lugar específico, a veces preguntándome qué hago acá, por qué estoy aquí. eh, y eso me ha llevado a un gran aprendizaje a través de los años, en lugares que muchas veces, sin crearme gran expectativa, me han regalado muchísima información para encarecer y darle más luz a ciertas verdades que no son absolutas, pero sí son importantes para desmitificar ciertas cosas con respecto a la historia del ser humano, ampliar el conocimiento y la conciencia del hombre y la mujer, y básicamente tener una libertad más amplia de expresión con respecto a cierta información histórica de la raza humana para poder tener una flexibilidad y no quedarnos atrapados con lo que ciertas poderes fácticos nos entregan como la verdad absoluta. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar en este capítulo, que tiene que ver con los discos solares y con los mundos, o sea, discúlpenme, con los lugares de poder, los centros de poder, los centros energéticos de poder del planeta. Todo esto también está ligado al capítulo anterior, así el capítulo anterior está ligado al otro y es una seguidilla de información. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar. Primero, nos preguntamos, y por favor, entre comillas, antes
y algo que también siempre digo cuando me entrevistan es, por favor, no existen las verdades absolutas. Les recomiendo que para eso puedan leer El Kybalión. Es un libro maravilloso. Estudien el Kybalión, es un libro de estudio. Para mí no existen las verdades absolutas. Mi verdad no es tu verdad, la tuya no es la mía. Ambas son absolutamente respetadas, son respetables. Por lo tanto, por favor, siempre con su duda en sus mentes, siempre con ganas de querer seguir aprendiendo, querer seguir indagando, en ese olfato casi como de Sherlock Holmes, de buscarle como el rinconcito de la cosita, que la verdad, en los detalles está la gran diferencia del ser humano y es donde también nos hacemos más libres, ¿sí? Entonces, por favor, cualquier cosa que yo diga que no resuene en ustedes, que no les haga sentido, siéntanse la libertad de verdad de poder dudar, que su crítica sea constructiva, que su crítica sea saludable, que su crítica sea sana hacia su propio crecimiento, hacia también el crecimiento de las personas que también lo rodean. Siempre con respeto, claramente. Por lo tanto, todo lo que yo exponga, no solamente en este video, sino también en otros videos, ha tenido procesos de estudio, ha tenido procesos también de trabajo interior, de trabajo individual, bueno, no solamente interior, también exterior, un gran trabajo físico para llegar a ciertos lugares, de mucha también disciplina, etcétera, que también los invito a que puedan también realizarlo, que no solamente se queden en sus estudios, en la lectura del libro, que la verdad ayuda bastante para poder mover ciertas dudas de la mente, sino también llevar a la práctica, que es donde de verdad nosotros ponemos el acto de fe allí, y como comenzamos a ser más coparticipadores de un plan divino que es más grande. Bueno, entonces comenzamos. Discos solares y puntos energéticos planetarios. Ahora, comenzamos con lo más simple. ¿Qué es un punto energético planetario? Un punto energético planetario, básicamente, se dice que es un lugar donde la energía se concentra de una manera diferente. Esta energía no es la misma que se concentra en toda la Tierra. ¿A qué me refiero? Todos somos energía. El ser humano en sí es energía. Los animales son energía, las plantas son energía. Todo lo que vibra es energía, por lo tanto, en todo lo que vibra hay cierta vida. Cada una de estas vidas se puede calificar con distintos estados de vibración, distintos estados de conciencia. Esa vibración tiene un sonido, esa vibración tiene un tono o un color, esa vibración tiene un espacio físico también como lo tiene un etérico, intangible. Así como el ser humano cuenta con sus chakras y con sus puntos energéticos, así como el ser humano es de por sí ya un universo, lo mismo pasa en el planeta Tierra, lo mismo pasa también en la galaxia, y así también lo mismo ocurre en el universo en sí. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Bueno, por lo tanto, un punto energético planetario es un lugar, es un vórtice energético donde se concentra la energía y se amplifica, se magnifica. Básicamente, estos puntos energéticos planetarios alrededor de la Tierra se les llama también pilares energéticos. ¿Qué es un pilar? Un pilar es básicamente un elemento que contiene, ¿cierto? Es un elemento que ayuda a sostener, ya sea una casa, ya sea una construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, alrededor del planeta existen lugares, estos puntos energéticos planetarios, que contienen la energía tanto externa planetaria, tanto interna a la planetaria. ¿A qué me refiero con energía interna? Si gustan pueden repasar con el capítulo anterior, en Mundos Intraterrenos, en el cual estuvimos sumergiéndonos un poco con respecto a ciertas ideas de
de la vida y la diversidad de la vida en los mundos interterrenos. ¿Por qué hablo de esto? Porque los puntos energéticos planetarios están sumamente conectados con los mundos interterrenos, así como también con los mundos exteriores. Los mundos exteriores, llamémoslo como mundos extraterrestres, mundos afuera de la Tierra, ya sean en planos físicos o en planos etéricos, ya sea en otras estrellas, en otras constelaciones, en otros planetas, etcétera, donde la vida se manifiesta de una forma distinta, tal vez no como el carbono acá en la Tierra, en fin. Estos mundos intraterrenos, les pido si gustan, por favor, puedan repasar el capítulo anterior, están conectados con estos vórtices, con estos puntos energéticos planetarios alrededor del planeta. Se dice entonces que gracias a estos vórtices, a estos puntos energéticos planetarios, la Tierra se ha mantenido en un eje gravitatorio adecuado, ha conservado su temperatura, no se ha habido tan perjudicado, entre comillas, por excesos de rayos solares. No digo que los rayos solares sean algo nocivo, yo lo único que digo siempre es que el exceso de cualquier tipo de lo que sea, siempre los excesos van a ser dañinos para nosotros. Por lo tanto, importante entender que los rayos solares sí son muy nutritivos para el ser humano, nos ayuda en nuestros procesos evolutivos, pero sí también el exceso de los rayos solares claramente serán un tanto nocivos. Entonces, ayuda básicamente a que los rayos solares no entren de una forma tan nociva, regula, etcétera. Estos puntos energéticos ayudan además también a mantener y equilibrar la manifestación del tiempo en el planeta, para que de manera saludable se pueda ir evolucionando poco a poco. Entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar, cómo podemos saber dónde están estos puntos energéticos planetarios? Bueno, la manera más simple, primero, y la más didáctica, es encontrar templos sagrados alrededor del planeta. ¿Por qué? Y me refiero a templos, no solamente a pirámides, no solamente a construcciones ancestrales como las incas, las mayas, las egipcias, etruscas, etcétera, no, van más allá. Cuando hablo de templos, también hablo de iglesias, hablo de otro tipo de cultos, porque lamentablemente hay un cierto dogma con el tema de la iglesia. Hoy en día más que nunca, porque se ha expuesto mucho el tema de la religión y básicamente se pone todo en duda y está bien. Yo no tengo ningún tipo de alineación a ninguna religión, no tengo un dogma, no tengo un credo, ni mucho menos. Estoy sumamente neutral. Pero desde el concepto de religión también se edificaron construcciones sagradas, iglesias sagradas, templos, monumentos edificados gracias a la religión católica alrededor del mundo, que sí están emplazados en lugares de poder muy poderosos, muy fuertes y con estructura geométrica adaptada también para el lugar, donde ciertos pilares dentro de la misma construcción están edificados de cierta forma que pueda contener energía de una manera adecuada para que se expanda dentro de las comunidades, ciudades, etc. En fin. Entonces, esa es la primera forma, la más adecuada para poder reconocer, para poder saber cuáles son y dónde están los puntos energéticos planetarios. No solamente, como bien decía hace un momento atrás, para repetirlo, no solamente lo encuentras en las pirámides en Egipto o con las construcciones mayas, incas, aztecas, toltecas, etcétera, aymarás, etcétera, sino también en estas construcciones, como les comentaba, que son construcciones más católicas, más vinculadas al catolicismo. Lo mismo también pasó con el sufismo, con el budismo, etcétera. Cada uno de ellos también tienen sus construcciones que son sagradas, algunas más circulares, algunas más cúbicas, etcétera, pero cada una de ellas nos lleva también a un espacio geométrico de un entendimiento mayor con respecto a lo que nosotros conocemos como los constructores, a lo que nosotros conocemos como los grandes arquitectos
que bueno, que es para otro capítulo, pero bueno, conocidos también como los masones. Aquí quiero aclarar también un punto con respecto a la masonería, que se juzga muchas veces la masonería, y la masonería, así como la magia, tiene varias caras. La masonería no es solamente una masonería donde nos encuentran los Illuminati y los Bilderberg y todo esto, va más allá que esto. La masonería perdió un poco su rumbo con respecto al servicio que realizan muchos masones. Lo digo porque mi abuelo, en el silencio, él colaboró con una escuela de masonería y él hacía caridad, él entregaba mucha caridad. Entonces, para que se entienda que el concepto de la masonería no es solamente algo malo, también en un universo dual, en un mundo dual, hay de todo. Hay de la izquierda y de la derecha. Entonces, para que no se juzgue el concepto de la masonería. Porque sí hubieron muchos masones, hubieron muchos sabios, filósofos, estudiosos, etcétera, de los misterios de la Tierra, los misterios del universo, de los buscadores de las grandes verdades, y ellos sí fueron masones, fueron gente muy limpia, gente muy sana, gente muy pura de corazón, gente muy inteligente, de mucha fuerza, de muy buenos contactos, y ellos básicamente se les llamaron los grandes constructores porque lo que hacían era básicamente edificar ideales para una nueva sociedad, entre comillas. Bueno, estos grandes constructores básicamente se encuentran está en nuestro linaje, es parte de ello desde los inicios, desde la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ADN, es parte de nuestro linaje cósmico y es nuestro, partiendo desde el gen reptil que tenemos nosotros, este genoma que es parte de nosotros, que gracias también a Carl Sagan, que se pudo también identificar también este gen, etcétera. Se pudo exponer, mejor dicho, a través de este gran científico de la NASA que falleció y pudo exponer este gen reptil. En fin, entonces, básicamente eso era para el tema de entender de que los puntos energéticos planetarios son construcciones de alta vibración que ayudan a que el planeta pueda movilizar la energía de la mejor manera. Ahora, hoy en día hay muchos puntos planetarios que se han movido. ¿Por qué? Porque el eje de la Tierra también se mueve. Todo va cambiando, todo va vibrando, todo va en constante cambio. Por lo tanto, los chakras de la Tierra también se han ido moviendo. Los discos solares también han ido de una u otra forma moviendo o sea, trasladando un poco su información. No de gran manera, pero sí lo han hecho. Y también los mismos puntos energéticos, algunos se van reactivando, mejor dicho, porque siempre están activos. No es que tengamos que ir un grupo de personajes a activar discos solares o lo que sea, o discos lunares o puntos energéticos, eso no es así. La Tierra, ella por sí misma se activa, se reactiva, se autoactiva y todo. El ser humano básicamente, entre paréntesis todo esto, lo que tiene que hacer básicamente es poder entenderse en sus propias formas, en sus discos solares, en lo que cada uno de nosotros entiende como chakras, poder sanarnos nosotros mismos, poder llegar a una visión más amplia de lo que significa nuestra propia verdad, entender por qué estamos acá, etcétera, 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 que son grandes verdades que van saliendo poco a poco hacia nosotros, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque más allá de que uno al visitar un disco solar, un espacio físico, y hacer un espacio etérico a través de una meditación, ¿por qué? Me explico. Nosotros al llegar a estos puntos planetarios, ya sea Egipto, ya sea Cusco, ya sea, no sé, el volcán Licancabur en San Pedro de Atacama, Roraima en Venezuela, etcétera. Yo los voy después nombrando uno por uno para que los puedan entender. Sí, cada uno de estos lugares tiene una vibración específica, tiene un tono específico, tiene guardianes específicos, tiene todo lo que lo hace básicamente único, como cada uno de nuestros chakras. No digo que son nuestros chakras, pero para dar un ejemplo, bueno, no digo que los discos solares sean los chakras de la Tierra, tampoco, pero es para dar un ejemplo para que se entienda de que
cada uno de nosotros como seres humanos contamos con un chakra que es único e individual, y el chakra del corazón no es el del tercer ojo y no se parecen ni por lejos. Sí son chakras, pero son entidades individuales viviendo dentro de un universo que es el ser humano, para poder exponer y que se pueda comprender. Entonces, al visitar estos puntos energéticos que tienen cierta similitud, pero son distintos, sí vamos a recibir emanaciones energéticas, sí vamos a poder estar alineados a la energía del lugar. Si hemos visitado otros espacios que estén conectados con este lugar, sí vamos a poder acceder a cierta información si estamos en cierto nivel, tal vez interior, para poder autodescubrir nuestras autoverdades y poder también identificarnos con las verdades de esos templos sagrados que no son para nada ruinas. Las ruinas son espacios que están absolutamente devastados, donde no habita nadie, y la verdad es que estos templos sí están siendo habitados, tal vez no son habitados por seres físicos, pero sí hay seres etéricos que los custodian, sí hay seres etéricos que están allí, que están en un espacio geométrico atemporal, que puede que sea el mismo lugar donde tú estés sentado, pero se coexiste en planos dimensionales. Por lo tanto, sí hay seres en ese lugar. Hay seres que custodian, seres que habitan, seres que ayudan a que la vibración de esos lugares esté en constante movimiento, esté en constante trabajo, que no decaiga la vibración de energética a ese lugar, para que también la vibración energética planetaria tampoco decaiga tanto. Entonces, básicamente, los puntos energéticos son vórtices, para que se entienda ya bien, son vórtices que están alrededor de todo el planeta y que se conectan uno con otro. Para algunos estudios científicos son solamente son hipótesis, son ciertas creencias, entre comillas, creíbles o no creíbles, de que es una casualidad de que, por ejemplo, la isla de Pascua esté conectada con la pirámide de Giza, y que, entre comillas, bueno, y en todo ese traslado esté además conectado la Machu Picchu, y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, no hay coincidencias, no hay casualidades en todo esto. Sí hay una gran conexión. Estas conexiones energéticas se les conoce como líneas de ley. Para otras culturas se les conoció como las Dreamline, por ejemplo, en la cosmovisión australiana. Para los nativos australianos, para ellos eran las líneas del sueño. Para otras culturas, otros nativos, eran las líneas del dragón. Y así también hay varias líneas, las líneas de Michael, las líneas de Miguel, que están conectadas con el arcángel Miguel, las líneas de María Magdalena, las líneas del dragón, etc. No son solamente las líneas de ley, hay varios afluyentes energéticos que son los que conectan unos con otros y van básicamente conectando triángulos de un punto a otro planetario. Por ejemplo, Stonehenge, que está en Europa, si hacemos una línea directa, conecta directamente con el Mount Shasta, que está en California, y si hacemos una línea directa, conecta directamente hacia otro punto energético que está en el sur. Y así, si vamos uniendo, vamos tejiendo, Stonehenge, por ejemplo, conecta directamente con la pirámide de Chichen Itza, y de Chichen Itza, si tú pones hacia abajo, conecta directamente con Machu Picchu, y puedes hacer un triángulo. Básicamente, las líneas de ley es como un cable de electricidad que te transporta la energía planetaria de un punto energético a otro. Ahora bien, nos decimos, ¿cómo estas tradiciones ancestrales, como los incas, como los mayas, como los egipcios, etcétera, como tantas civilizaciones ancestrales, la misma cultura Rapa Nui, Isla de Pascua, etcétera, en tantos otros, el Mohenjo-Daro, etcétera,
tantos otros lugares en las pirámides en China, las pirámides en Bosnia, pirámides sumergidas también que ya se han venido encontrando por varios años. ¿Cómo se han construido todas estas construcciones? Y la pregunta más importante, que es la que siempre nos hacemos, es cómo se han construido. Ya muchos ya sabemos cómo se han construido, tal vez no con tecnicismo, pero sabemos posiblemente de quiénes pudimos haber recibido cierta ayuda para que esos monumentos pudieran, ¿cierto?, elegirse y elevarse y levantarse. Ahora el tema es, ¿cuál es el propósito de estas grandes construcciones? ¿Cuál es el gran propósito que tenían estas pirámides, estos megamonumentos? Si vemos también, por ejemplo, el diámetro de la pirámide de Giza, la cantidad de ladrillos que tiene, su magnitud, etcétera, todo matemáticamente es casi absolutamente perfecto. Es casi absolutamente perfecto. Sabemos y entendemos que discúlpenme, que las 3 pirámides en Egipto están conectadas al cinturón de Orión. Lo mismo ocurre también acá en México, donde me encuentro ahora. Con la Gran Tenochtitlán y el complejo de Teotihuacán, con las 3 pirámides que se encuentran allí, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, etc. También exactamente están con la misma formación y la misma alineación hacia Orión. Básicamente era porque Orión era la constelación que, bueno, se podía ver de todo el mundo. Pero más allá de eso, hay la conexión. También en China se replican esas pirámides, no recuerdo el nombre de las pirámides, creo que ni nombre tienen porque los chinos lo quieren ocultar. Pero esas pirámides, básicamente también hay 3 pirámides en China, hay un gran complejo de muchas pirámides, que son más de 3, es un montón de pirámides, son más de 30 pirámides alrededor, es un montón. Creo que es el complejo de piramidal más grande del mundo, y está en China, en fin, y no lo quieren decir. Puedo decir por qué no lo quieren decir. Lo que pasa es que no lo quieren exponer porque hicieron estudios, un equipo de investigadores estuvo en las pirámides y resulta que dentro de la pirámide encontraron no sé si llaman petroglifos, etcétera, pero encontraron dibujos dentro de la pirámide donde se encontraba gente con los ojos grandes. y claro, para los chinos que tienen los ojos rasgados, ándale, si nosotros mostramos esta información, se nos va toda nuestra cultura, adiós, a la basura. Por lo tanto, claramente no quieren mostrar ciertas cosas porque no quieren que su cultura, sus tradiciones, etcétera, que son milenarias, no se reconozcan. Básicamente por eso. Entonces, estas 3 pirámides en China también están alineadas al cinturón de Orión. Entonces, todos estos puntos energéticos planetarios, ¿cómo podemos saber nosotros que tienen una energía diferente, que tienen, además de que uno cuando está ahí ya tiene una percepción distinta, una sensación diferente, a través tal vez de una meditación, de tener la mente en paz, etcétera, de la respiración? Es algo muy simple, es a través del uso de un péndulo, de la radiestesia. Y estamos hablando de ejercicios ya un tanto más científicos. Por lo tanto, yo he tenido la posibilidad, cuando visito ciertos templos, de medir los lugares para saber en qué condiciones se encuentran esos templos cuando llegamos y en qué condiciones quedan cuando nos vamos. Y así también voy haciendo mediciones para también ir sabiendo ciertos lugares energéticos de ciertos templos, en cuál es su vibración energética. Y esto es una medición que se hace con una tablilla, que es la tabla Bobby. Me imagino que la conoces, ¿cierto? Sí, Luis, tú la tenías el otro día. Y esta tablilla, ¿cierto, Bobby? Te hace que tú puedas medir energía y puedas ver, por ejemplo, que sobre ya los 15.000 Bobbies ya hay un espacio de meditación donde la energía ya es distinta, y ya sobre ya los 25.000 estamos hablando de un lugar de poder, un centro energético bastante ya de una energía elevada, ¿cierto? Y ahí hacia más. La verdad es que yo a veces la tabla Bobby se me hace poca por algunos lugares que voy, no me da, y la verdad es que los números a veces son más grandes que lo que te entrega la tablilla, pero es una base más científica,
más alquímica, se podría decir, más numerológica, para que se pueda también entender y se pueda medir ciertos lugares a través de la energía, de esta ciencia, ¿cierto? Que la verdad que es muy exacta, ¿eh? Es muy exacta. Si se sabe trabajar, si se estudia de buena manera, y si se hace de manera consciente, es una herramienta que ayuda bastante. Bueno, vamos a hablar un poco de los discos solares. Yo me imagino que tiene que quedar un tanto claro qué son los discos, o sea, los puntos energéticos, que están conectados con esto, sí. No, que antes de que pases a los discos solares, ya que estás hablando de lugares telúricos, ¿cuál es el sitio, es decir, a nivel de escala Bobby, cuál es el sitio, si te acuerdas más o menos de escala, cuántos Bobbies puede tener y cuál sería el que más has encontrado tú que más te ha chocado, ¿no? Por la energía que conlleva? A ver, vengo llegando de Amatlán, de Quetzalcóatl, que es el lugar que se dice donde Quetzalcóatl nació. Eso está a 1 hora y 30 de la Ciudad de México, a 30 minutos de Tepoztlán, que es un pueblo mágico acá en México, donde está emplazada la pirámide del Teposteco. Medí la pirámide del Teposteco en un inicio y estaba en 25.000. Cuando me fui, porque hicimos un trabajo ceremonial, etcétera, y se hizo algo, que es un servicio que se viene haciendo hace bastante tiempo. No es que uno vaya a un lugar y vaya a hacer un trabajo y es un rezo que deja una persona y lo hace y el otro, y lo sigue el otro, es como una posta, que se entiende. Estuve varios días allá, estuve viendo varios días, y cuando me fui ya estaba en 45.000. Ese lugar conecta también directamente con Orión, y está conectado directamente con la pirámide de Teotihuacán, cosa que hace también, es como un, ¿cómo te podría decir? Donde tienes como un gran punto energético y como que le conectas un cablecito para que, ¡pum!, como que no es que robe energía, pero como que te la lleva a otro lado, es como un chip. Entonces le pones un cosito y al final es un expandor de energía, ayuda a expander la energía, básicamente, la pirámide de Teposteco. Y estaba como en unos 25.000 aproximadamente, y después ya quedó unos 40 y algo, por ahí, 43, por ahí, que es bastante elevado para el lugar. Y en una pirámide como esta, ¿qué es lo que trabajáis? Es decir, con esa energía, con 45.000 Bobbies. Bueno, la verdad es que cuando ya la energía ya está bastante elevada, lo único que hay que hacer es vibrar, hay que sentir, ¿eh? No es un gran servicio energético. Ahí hay que hacer acto de presencia, y básicamente es el servicio de la contemplación, que es lo que más ayuda. ¿Por qué? Porque ya yéndonos a un espacio que ya es más espiritual y más esotérico, el espíritu en sí, dentro de su gran inteligencia, él ya tiene claro lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo. Y al presentarse la oportunidad de que tú, como ser humano físico, estás en un lugar energético, claramente el espíritu aprovecha ese espacio para poder también realizar su servicio como que le corresponda. Muchas veces, para personas que no han visitado antes el lugar, lo que hace y lo que ayuda es en la recuperación de memorias. ¿A qué me refiero con esto? Que al estar físicamente en un lugar, poder tocar una piedra, poder palpar tal vez la arena o el lugar en sí, el estar energéticamente en ese lugar, nosotros recibimos esa vibración energética. Eso, de una u otra manera, va a crear cambios. Posiblemente no cree cambios de un día para otro, algo notoriamente visible, pero sí crea un cambio de conciencia. Porque cuando una persona asiste o está presente en alguno de estos templos sagrados que se han resguardado por, ya sea nativos, ya sea por guardianes, de una u otra forma, han sido celados por muchas generaciones, cuando uno se encuentra en uno de esos lugares, sí o sí va a haber un clic, va a haber algo en nuestra vida que nos va a gatillar para que algo cambie en nuestra vida, sí o sí, para que haya un despertar mayor de conciencia, para que podamos redescubrirnos con nuestras propias capacidades,
para que podamos entender ciertas verdades que estuvieron algún tiempo ocultas para nosotros porque tal vez no era el momento adecuado para recibir cierta información, etcétera. Siempre en esos momentos se presentan personitas que no tienen nada que ver con la expedición que tú estés haciendo, entre comillas, nada que ver. Se pueden presentar personas, animales, qué sé yo, y créeme que a veces ciertas personas te entregan mensajes que tú quedas, oh, wow, o sea, este tipo no está aquí por acá, o sea, así porque sí. Aquí hay algo que es mayor, algo que está conectando, que esta información nos pueda llegar a nosotros para poder de verdad digerirla de una mejor manera y poder entenderla. Y así también poder, la verdad, evolucionar, que es lo que el ser humano vino a hacer. El ser humano vino a básicamente a reconocer qué es el amor. Vino a estudiar el amor, estudiar la vida, estudiar la muerte, etcétera. Y dentro de ese estudio del amor, de la vida, de la muerte, etcétera, del miedo, está el autorreconocimiento absolutamente. Entonces, básicamente, el visitar estos lugares de poder ayuda a que te empoderes, te autorreconozcas, recuperes ciertas capacidades, recuperes cierta memoria antigua y sea una plataforma para tu estado evolutivo, básicamente. Bueno, pues vamos a entrar ya, si quieres, en los super discos solares. Super discos. Sí, porque ya lo dice la palabra, disco, platillo volante. Sí, mira, es que son muchas las cosas que se han hablado de los discos solares. Me llegó a hablar de los discos solares porque está también muy de la mano con el tema de los mundos intraterrenos, que la verdad es un tema muy amplio y da para mucho. En ese capítulo, en el capítulo anterior, nosotros no hablamos de la fraternidad, por ejemplo, de la Hermandad Blanca. No hablamos de un montón de cosas. Algo se habló, se pincelió con respecto, ¿cierto?, a ciertos seres, de ciertos estados vibracionales que vivían en estos lugares, que algunos eran cósmicos, otros eran seres terráneos, terrícolas, ¿cierto?, que poco a poco fueron evolucionando, etcétera. Pero no se habló mucho o sea, hablamos, ¿cierto?, de ciudades intraterrenas con respecto también a la conexión que tienen con Los Ángeles, etcétera. Pero no se profundizó. Entonces, básicamente, los mundos intraterrenos también están conectados a ciertas fraternidades. Tiene cierta fraternidad como se le conoció por el mundo New Age, como la Gran Hermandad Blanca, para que se entienda. Entonces, se le empezó a dar mucha fuerza a la Gran Hermandad Blanca gracias a través de la metafísica, etcétera, ¿cierto? Todo este estudio de bastantes años, gracias a Connie Méndez, etcétera, ¿cierto? Que comenzaron a expandir un poco más el trabajo metafísico. Y bueno, también de la mano también, no de la mano, pero sí también en un causal similar también con el mundo gnóstico, ¿cierto? Con todo lo que más un poco más sabiduría conectado al mundo angelical, al mundo de los maestros ascendidos, etcétera, y que también tiene una parte un tanto más científica, básicamente. Sucede que esto se comenzó a hablar como habrá sido como en los 80, que se empezó a exponer como respecto de ya más fuerte con respecto a los puntos energéticos planetarios. Hay una persona que es Ricardo González, que él es un peruano, él es, se hace llamar un contactado, es una persona de mucho estudio, y bueno, él fue parte del grupo Rama. No sé si es que lo conoces tú, Luis, ¿sí? Ok. Voy a explicar igual un poquito para que... El Sí, grupo Rama, bueno, es un grupo que, bueno, ya no continúa como tal, pero tuvo un auge en la década de los 90 y básicamente los 2000 hasta el 2012, que por todo el tema, ¿cierto?, del cierre del calendario, etcétera, etcétera, para ser un poco más breve. Bueno, básicamente el grupo Rama fue un grupo de investigación hacia los fenómenos extraterrestres, los fenómenos ovnis. Y estos hermanos, estas hermanas, básicamente realizaban ciertos ejercicios en los cuales
tenían, y me imagino que hasta el día de hoy siguen teniendo cierta conexión con hermanos cósmicos, de los cuales a través de ciertas canalizaciones podían recibir esta información y en algunos momentos les informaban de cierto punto planetario donde se les invitaba para ser presentes a un, entre comillas, a un avistamiento más masivo para que ciertas mentes pudieran tener un entendimiento mayor de ciertas situaciones y con respecto también a los puntos energéticos planetarios. Entonces, y a los cambios planetarios, etcétera, 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 lo que se está viendo entonces. Bueno, y Ricardo, si no mal no equivoco, y disculpa si me equivoco, él canaliza una entidad, a un ser cósmico llamado Antarel, si no me equivoco. Y a través de él recibió la información sobre los discos solares. Esta información de los discos solares, la verdad, se ha tergiversado, ha pasado por varias manos, ha estado en boga en ciertos países, sobre todo en Sudamérica, en Argentina, tal vez en algunos lugares en España, en México, etc. Se ha hablado mucho de los discos solares, hasta de que, no sé, ya poco menos que la hermandad blanca básicamente es mentira, que es verdad, que es masanera, hay de todo. Lo que yo les voy a contar es en base básicamente a lo que Ricardo ha dicho y también en base a ciertos estudios personales y lo que yo incito he visitado. Los discos solares, se dice, son una creación que fue construida en la antigua Lemuria. Cuando la Lemuria recién estaba comenzando, o sea, volvemos al primer capítulo, que era cuando la Pangea, ¿cierto?, comenzó a crearse. Y en ese momento, la Lemuria tenía cierto conocimiento, tenía cierta tecnología, como lo habíamos visto en el primer capítulo, porque se estaba compartiendo mucha información. Entonces, se comenzó a crear este experimento que son los discos solares, que básicamente era un disco solar que contiene y retiene muchísima información, muchísima vibración, de alta vibración. Resulta que, bueno, este disco solar, desde dentro de mis estudios, es información pleyadiana, básicamente. Se creó este disco para contener, básicamente, la vibración energética planetaria y que no se distorsionara las líneas del tiempo, básicamente. Como por aquel entonces todavía el lemuriano no tenía un gran conocimiento del uso de cierta tecnología, ¿qué se hizo? Se tomó el disco solar y se dividió como si fuera un trozo de torta. Se dividió en distintos espacios. Entiéndase que este objeto, ya sea el objeto que se pueda entender, que quieran entender, ya sea una moneda de oro, ya sea algo de un gran diámetro, ya sea una nave, etcétera, este objeto se construyó con ciertos elementos que sí estaban en la Tierra y otros componentes que antiguamente estaban acá en el planeta, pero que ya no existen, que se usurparon, que cierto tipo de oro que, bueno, se ha encontrado justamente en las cuevas de Tallo, ciertas aleaciones de metales y oro, y también en otros lugares, no sé, algunos Hooparts, etcétera, se han encontrado ciertas aleaciones de metales que hoy en día uno las piensa y dice, bueno, estas son imposibles. ¿Cómo hicieron esta aleación en ese tiempo? Bueno, si se hacían, hoy día somos un poco más, qué sé yo, no la hacemos, pero antiguamente sí existía una línea de alquimia en la que te permitía que ciertos componentes pudieran unirse de manera perfecta sin ningún tipo de problemas, ¿ves? Por lo tanto, bueno, se creó esta información a través también de mucho rezo. Fueron rezos. Por eso que se dice que la Lemuria se cantaba mucho. ¿Por qué? Porque la vibración del canto, que no, para otros es mantras, pero para mí el mantra de otra tradición y es algo muy nuevo, no podría hablar de un mantra porque es algo muy nuevo, es básicamente una vibración sónica, es una vibración sonora que ya sabemos que
como el abracadabra, como el esto, como lo otro, como en una acción de repeticiones, va creando sí o sí momentos energéticos que hacen que la energía se pueda o expandir o comprimir, etc. Bueno, básicamente magia. Y a través entonces de estos cantos, rezos, ¿cierto? De una vibración elevada que se realizaron por una buena cantidad de tiempo, se pudo también incorporar la información en este disco, ¿cierto? De aleaciones de oro y otros componentes. Por lo tanto, hay mucha información en ese disco. Información, como bien digo, en un momento se dividió por ciertos puntos de la Tierra. Puntos de la Tierra que antaño eran otros lugares, que quede eso en claro, que no son los mismos lugares, no la gran mayoría, algunos sí lo son, pero no son los mismos lugares que nosotros en mucho tiempo atrás se pudieron conocer, ya que la Tierra cambió, sus lugares cambiaron, su geometría cambió, todo cambió de una gran forma. La estructura de la Tierra también va cambiando. Entiéndase que los discos solares se emplazaron por toda América. Se dice también que hay discos solares en Europa, se dice también que hay discos solares tanto en Asia, etcétera, como en otros espacios. Sí, sí los hay. La diferencia es que los discos solares que se encuentran, hay discos solares en todo el planeta, que se entiende. Voy a hablar de la diferencia de los discos solares para que también se comprenda que no es que unos sean falsos discos solares y que los de España no son los verdaderos y que los de América son los verdaderos porque la Kundalini está allí y que esto y lo otro, y no. Cada punto energético, cada disco solar, cada lugar alrededor del planeta tiene un propósito. No es que uno sea mejor y uno sea peor. Así lo mismo con los seres humanos. Comenzando desde la América. Se dice que hay 13 discos acá, que básicamente comenzaron con 12 discos, que eran la base, ¿cierto? Pero que el 13º se trasladó desde el Gobi, si no me equivoco, hacia Honduras, donde está la selva mosquitia, que es una de las selvas más impenetrables. Y por temas de seguridad también se colocan. Bueno, se dirán, ¿por qué entonces los lemurianos repartieron todos estos discos en América y no los repartieron en Australia, no los repartieron, qué sé yo, por la India, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, desde mi hipótesis y cierta parte también de lógica y mis sentimientos, de lo que yo creo, es que se trasladaron a América, a este espacio, porque estas tradiciones ya sentían, ya creían que se venía una caída, que se venía, entre comillas, un cataclismo. Y ya sabemos, ya bien sabemos, de que lo que nosotros vemos como cultura azteca, tolteca, maya, inca, etcétera, 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 básicamente son muchas de las tradiciones lemurianas que, bueno, fueron trasladadas a estos mundos interterrenos para ser rescatadas. Justamente, básicamente, en cada uno de los puntos que voy a nombrar yo ahora, está emplazado un retiro interterreno, reconózcase. Un retiro interterreno, ¿qué es? Es un espacio, es un punto neurálgico donde se reúnen ciertos seres de cierta vibración para apoyar con el plan divino de la elevación de la conciencia. Ojo que se pensarán, ¿y por qué estos seres estarían interesados en ayudarnos a nosotros? O sea, porque también ellos quieren evolucionar. Por eso, o sea, hay intereses en común. Aquí dentro de todos los que estamos en este plan divino, estamos todos colaborándonos. Por eso que básicamente, más allá de que podamos o no podamos ver a estos seres, hay que tener gratitud, entre comillas. Bueno, entre paréntesis para que se entienda. Bueno, comenzamos de norte a sur, que es la forma, entre comillas, correcta que comenzó la desplazación, el desplazamiento de la Kundalini, de la energía Kundalini. Está el Monte Shasta, que está ubicado en California, en Estados Unidos.
Después pasamos por el valle, el Valle de las Siete Luminarias, que está en México. Seguimos bajando. Como bien nombramos, está la Ciudad Blanca, que es básicamente el Retiro, el nombre del Retiro. Y esto es en la selva Mosquitia, en Honduras. Seguimos bajando y ya llegamos hasta Colombia, donde está la Sierra Nevada, donde está justamente... Y miren, fíjense, después yo les voy a decir los nativos que viven en esos lugares, o algunos de ellos, para que entiendan cómo están desprotegidos estos lugares. O sea, si vamos discúlpenme, pasamos de la Ciudad Blanca, que es la selva de Mosquitia, a Roraima, que es en la selva en Venezuela, que es una gran plataforma natural que parece una nave espacial triangular. Si la buscan, wow, en ese lugar, en Roraima, crece flora que no existe en ninguna parte del planeta, y la temperatura es muy especial, etc. Es un lugar increíble, yo nunca lo he visitado físicamente. Bueno, ese sería el 10º disco solar, que está en la selva de Roraima. Después nos vamos que sería el 9º, a Colombia. Lo lamento por el desorden. Después los voy a repetir. Que es en Colombia, que es la Sierra Nevada, donde también hay nativos, hay muchos nativos viviendo allá, y la entrada, no está justamente en la Sierra Nevada, está en un lugar que está muy cerca de Bogotá, mucho más al sur de la Sierra Nevada, de Santa Marta, y es la Laguna de Guatarita, que también es un espacio que está conectado con el mundo dual, y es un lugar que está conectado con energías lunares, y además también con la energía de Orión. Luego de eso, inmediatamente pasamos claramente a la Cueva de los Tallos, es el 8º disco solar en Ecuador, después a la selva del Paititi en Perú, sería el 7º disco solar, llegamos a la Sierra del Roncador, que en Brasil, luego al lago Titicaca, entre Bolivia y Perú, a un lugar que se llama Salto, en Uruguay, que sería el Retiro de Aurora. Luego en el desierto de Atacama, en Chile, en San Pedro Atacama, está el volcán Licancabur. En el tercer disco solar, llegaríamos discúlpame, al 10º, después a La Rioja, a Talampaya, en Argentina, y terminamos en la Antártida, en Crayona. Son los 13. Vuelvo a repetir: Monchasta, Siete Luminarias, Ciudad Blanca, Roraima, Guatavita, Cueva de los Tallos, Paititi, Roncador, Lago Titicaca, Aurora, Licancabur, Talampaya y ¿cómo es que se llama Cayona, y Cayona en Antártica. Eso sería entonces cómo se dividieron los discos solares en América. La importancia de los discos solares en América es básicamente porque ayudan a sostener las distintas líneas de tiempo, la atemporalidad, así como la temporalidad en el planeta. Básicamente, ¿por qué? Porque está emplazada a lo largo de toda la columna vertebral, de una de las columnas vertebrales del planeta, que sería entonces la columna vertebral que desciende y asciende, como es el acto de la Kundalini. O sea, no es que la Kundalini solamente baje, también tiene que subir, también tiene que ascender. Y básicamente eso es lo que ayuda los discos solares en América, a que la energía se pueda contener, a que la energía del tiempo también se pueda, no se desborde, a que nuestros planos dimensionales también se mantengan contenidos energéticamente. Si no hubieran estado los discos solares, si no se hubieran dividido después de este cataclismo, hubiera sido peor, hubiera sido mucho peor. Entonces, claramente, si vemos emplazados estos discos alrededor de América, y en ciudades interterrenas también, donde están ahí custodiadas
custodiados. Básicamente fue porque ya en Lemuria se entendía que iba a ocurrir este gran cataclismo. Se prepararon conscientemente, se depositaron entonces estos discos solares en lugares que se reconocían como puntos energéticos planetarios. Antes de que estuvieran los discos solares, ya esos lugares eran puntos energéticos planetarios. No era que necesitaran en sí del disco solar para hacer un punto energético planetario. Básicamente, esos lugares, por eso que fueron escogidos, porque ya eran puntos energéticos de alta vibración. De hecho, el lago Titicaca en sí, se dice que los hermanos Muru, básicamente, que fueron quienes comenzaron con la nueva creación de la integración de la Hermandad Blanca, luego de la caída, ¿cierto?, de las escuelas en Lemuria, de la escuela de los 13 rayos, la escuela de la geometría sagrada, etcétera. Para poder recuperar la información, comenzó el emplazamiento, por lo que se dice, que posiblemente puede haber comenzado el emplazamiento en el lago Titicaca, justamente en el lugar donde está ahora el portal Aramuru, que está enfrente del lago Titicaca, muy próximo a Puno, en Perú. Justamente en Aramuru, yo he estado ya también físicamente, y hay cavernas. He estado en Monchasta, voy a decir lugares que he estado de norte a sur, he estado en Monchasta. Pueden buscar Pluto's Cave, cuevas de Pluto, o pueden buscar cuevas, cavernas alrededor de Monchasta, y se van a llevar grandes sorpresas. Hay unas grandes calidades en ese lugar. Tuve también la posibilidad de viví 2 años en el San Pedro Atacama, frente al volcán Licancabur, donde mi experiencia fue, la verdad, sumamente poderosa. La verdad, subí ese volcán por un llamado muy fuerte que tuve. Estuve varios días sin comida, sin bebida, básicamente realizando una búsqueda de visión, como lo hubieran hecho antiguamente nuestros ancestros lakotas, etcétera. Estuve en esa búsqueda de visión en que estuve sin comida y sin bebida, arriba en la montaña, en ese gran volcán, y la verdad es que me mostró mucho. Es un gran maestro para mí ese Apu, ese espíritu encarnado en esa montaña para esos espíritus, es un gran maestro. Y se puede sentir la energía en los lugares. Es increíble cómo el estar en esos espacios te cambia la vida. A mí el estar en el volcán de Licancabur me hizo trabajar mi humildad, el de verdad entender mis egos, el trabajar la compasión, mis limitaciones, un montón de cosas. La verdad, que hay lugares energéticos que son muy poderosos, O sea, no cualquiera va a Isla de Pascua, no es llegar y poner un pie en Isla de Pascua, porque la energía ya es muy potente. Isla de Pascua, para que se imaginen, es una isla de obsidiana. Imagínense, ¿qué es lo que hace una obsidiana? La obsidiana lo que te va a hacer es mostrarte la parte oscura, mostrarte todo lo que no quieres ver, todo lo que no has sido capaz de ver en tu vida, te lo va a mostrar la obsidiana. Imagínense estar en una isla de obsidiana. O sea, te va a mostrar todo lo que no quieres. Por eso es que mucha gente cuando va a veces a la isla de Pascua, encuentran que a veces los pascuenses, la gente local es un tanto agresiva, es un tanto conflictiva. No es que sea así, ellos son guerreros. Ellos están cuidando su legado, ellos están protegiendo lo suyo, y para que no sea usurpado por qué sé yo, o por los chilenos, o por los franceses, o por un montón de otros personajes que llegan allá, porque la verdad que la isla de Pascua no es chilena, que les haya hecho firmar un papelito que diga que es de Chile es otra cosa, pero la isla de Pascua es parte de la Polinesia y tiene su propia cultura, tiene su propio mundo y merece todo el respeto del mundo. Entonces, hay lugares energéticos en el planeta que sí son muy fuertes. Hay puntos energéticos que tienen su energía un tanto más baja, que sí necesitan de una manita, que necesitan que se pueda visitar de mejor manera esos lugares de una manera más consciente. No digo que visitar un templo sagrado y sacarse fotos y lo que sea y sea algo malo, que no sea algo consciente, está perfecto.
porque como bien dije en un principio, el espíritu tiene claro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Pero sí, si ustedes en algún momento van a algún lugar, sienten que la energía está densa, como que no quiero estar acá, no quiero estar en este lugar, siento que la energía acá no me está acogiendo de la mejor manera, siento que no estoy siendo bienvenido, por favor, no corran, no salgan de allí. Lo primero que tienen que hacer básicamente es tener empatía con los guardianes del lugar. Primero, aprender a pedir perdón, aprender permiso, porque la verdad es que ninguno de esos lugares a nosotros no nos pertenecen, no son nuestros. Hay que tener una gran empatía con lo que nosotros no podemos ver muchas veces. Hay que tener también un gran sentido de la compasión también con lo que, con lo que nosotros a veces no podemos entender. Por lo tanto, desde este gran y amplio abanico, ¿cierto?, de posibilidades de visitar estos lugares, no dejen el lugar porque está denso, la verdad, porque eso crea miedo. Y alimentar el miedo, desde mi humilde punto de vista, no está bien. Todo lo contrario, si se encuentran en un espacio de eso, es el momento para que se pongan a trabajar. Para que en vez de decir que, ¿sabes qué? No, es que no, aquí puede que hayan demonios, o hay desencarnados, o hay esto, o hay lo otro, o no están contentos. Bueno, si no están contentos, por algo no están contentos. Dejen una ofrendita, dejen algo dulce, miel. Los egipcios antiguamente estaban acostumbrados a hacer ofrendas. A nosotros se nos olvidó hacer ofrendas. Nos pusimos a hacer sacrificios y ahí nos volvimos locos. Y se nos olvidaron las ofrendas. Se nos olvidó regalar florcitas. A nosotros los hombres también nos encantan las flores, ¿eh? Y también, no sé, se nos olvidaron los aromas, las mirras, los perfumes, los aceites, la miel, cosas que eran tan lindas, tan puras, tan bellas. Entonces, sí, les recomiendo, para que no haya una resistencia energética y haya una empatía de los guardianes físicos, que somos nosotros, hacia los guardianes etéricos, que no son visibles para muchos, simplemente llegar, pedir permiso, si es que no canalizan, perfecto, se pasa con un péndulo, ver si es un sí o no, si tenemos permiso sí, si tenemos permiso no, bueno, nos pasamos. Y dejamos una ofrendita allí en agradecimiento por el contacto, por haber tenido la oportunidad de estar en ese lugar, más allá de que hayamos entrado o no hayamos entrado a una pirámide, a un templo, donde sea que queramos entrar. Además, muchas veces es nuestro ego el que tiene la curiosidad y quiere estar allí. Pero hay veces que no es el momento y a veces que sí lo es. Por lo tanto, es básicamente eso. Como sugerencia, como consejo, por favor, cuando vayan a un lugar así, lleven algo de ofrenda, lleven una ofrendita. Tal vez si no tienen algo físico, si les gusta cantar, canten o dancen o algo que sea simple. Siempre la mejor ofrenda es el amor, en la forma que sea. Si algo está ofrecido de manera amorosa, no por cumplir, no porque tengo que ir al banco a pagar lo que tengo que pagar o lo que sea, no es así. No es por un tema de cumplir, es básicamente por un tema también de que nace de mí, que yo soy empático con el lugar. Yo siento que ellos merecen lo mejor. Y es lo que también quiero darles, porque también así como también nos han entregado lo mejor por muchas generaciones, que se nos haya olvidado otra cosa, pero así como nos han resguardado esa información, han resguardado culturas, han resguardado espacios, etcétera, 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 lo mínimo que nosotros podemos hacer como seres humanos para empatizar con estos seres inteligentes energéticos es ese tipo de regalos, ese tipo de ofrendas. Eso básicamente. ¿Hay preguntas? Sí, hay unas cuantas que te quiero comentar. Ok. Mira, vamos, espérate, voy un poquito para arriba. Te voy a hacer tres que te hace Julie, ¿vale? Dice, Okay. ¿solamente se puede medir la energía de un lugar con la tablilla Bobis, es decir, con la escala Bobis, o hay otro aparato más tecnológico que lo puedo hacer sin que sea con péndulo o varilla? Yo creo que tiene que haber algo más tecnológico. Yo, por ejemplo, hoy en día he visto que, bueno, no hoy en día, ya hace tiempo, que han sacado una maquinita que le saca fotos al aura, por ejemplo. Hay otro que tú pones tu mano, sí,
Sí, yo le he contestado antes, pero ya le he contestado a la gente. En Alemania hay una página web que se llama Gigahertz, punto no sé qué, Ahí pero va. Gigahertz son unos aparatos que yo he estado haciendo la formación. O sea, yo lo mismo que he hecho la formación de geobiólogo con péndulo, varilla, con las manos, también lo hice de contaminación electromagnética. Y también Buenísimo. tienen una serie de aparatos que rondan entre los 5.000 euros, los 20.000 euros. O sea, a nosotros aquí en España, yo tengo un amigo, Joan Carlos López, que también hace vídeos en Caja de Pandora, que él tiene esos aparatos y yo he hecho la formación con él. Claro, esos aparatos a él se los ceden porque valen mucho dinero. Entonces, con esos aparatos los hay que miden diferentes tipos de frecuencias. Y estos aparatos que dice Julie, pues están, pero valen mucho dinero. Tú imagínate que te llevas un aparato de esos de 12.000 o 20.000 euros a un viaje que estás llevando un grupo de gente o tú vas en plan mochilero, por decir algo, bueno, te quitan eso y te dan un susto de muerte. Es decir, si tú vas con un equipo científico, tecnológico, pagado por una universidad, pagado por un Estado, pues entonces sí te llevas esos aparatos. Pero cuando eres un geobiólogo como nosotros, que nos gusta un poquito ir a salto de mata, ¿no? Tal como nos va llegando el lugar, es la única forma que podemos hacer que eso funcione. Pero yo he estado en lugares en Egipto de o 90.000 bobbies, 75.000 bobbies, 60.000 bobbies, 40.000 bobbies, y no lo he medido yo, lo han medido otros geobiólogos como yo, y les han dado resultados muy similares. Quiero decir que es algo bastante efectivo dentro de la geobiología. Lógicamente, es una ciencia no reconocida y para un científico reglado o para personas que no creen en estas cosas, pues te dirán, me están vendiendo la moto. Pero para nosotros es bastante, no te voy a decir exacto, pero se asemeja a la realidad. Te puedes Sí. equivocar, pero se asemeja. Permiso, entre paréntesis, ya, antes que se me escape este tema. Mira, qué interesante. Me llegó un experimento que podemos hacer, ya que a veces tú estás en un lugar y estoy en otro, yo, en ayuda de otra persona, estoy realizando un mapa de lugares sagrados alrededor del mundo en Google Earth. Quiero comenzar allá a alinearlos. ¿Qué te parece, Luis, si hacemos esto y después lo podemos exponer en un capítulo más adelante cuando ustedes hagan sus viajes? De que podamos medir, ¿cierto? Qué sé yo, ustedes van pronto a Egipto y yo que voy a estar acá en Teotihuacán y que podamos hacer una medición de qué tal está allá y yo hago una medición de qué tal está acá, ¿te parece? Eso estaría Sí, re bueno, ¿eh? por mí perfecto, sí, sí. Tú recopila por ahí lo que pueda, yo recopilo por donde estoy yo y luego hacemos un cruzado, ¿no? Ahí lo Si la compartimos. línea, es decir, si la línea planetaria donde están todas las pirámides, que más o menos están en una misma línea, ¿no? En una misma malla, en un mismo cuadrante, pues normalmente tendrían que tener una similitud. Pero antes cuando tú has dicho que iban, creo que era de 20.000 a 40.000 bobis las pirámides, concretamente las de Egipto también se mueven en ese rango. Es decir, lo que se mueve en rangos más elevados son los templos, pero lo que son las pirámides tienen un rango entre 25.000 y 40.000 bobis en Egipto también. O sea, es decir, Ah, mira. en eso sí te lo confirmo. Es decir, sí, porque yo me las he medido todas. La única que tiene, vamos a decir, una geopatía que destaca ante todas es la pirámide negra en la isla Elefantina, que esa ronda cerca de los 90.000 bobis, pero no es en sí la pirámide, es la pirámide, el templo y una serie de cosas que hay allí que también hay que... El río Nilo pasa por debajo, quiero decir, bordea, ¿no? Por los dos lados la isla, y es el punto de agua más profundo del río Nilo, con lo cual también tiene que ver un poco que sea tan potente a nivel energético porque está el Nilo en medio más geopatía, o sea, el cruce, lo que llamamos un cruce, ¿no? Un cruce de falla con agua. Pero es el cruce de falla con agua más potente que he visto yo, porque realmente las mediciones que se hacen allí son brutales. Ahí siempre que vamos ahora últimamente vamos a hacer ejercicios. O sea, Hola, Luis. Bueno, llegué hasta ejercicios. Vamos a esperar que Luis regrese. Bueno, les sigo contando mientras tanto. No sé si están escuchando a Luis, están escuchando a mí. A quienes estén escuchando, maravilloso. Bueno, algo también que quiero comentarles, y ya después continuaremos con las preguntitas, eh, es con respecto a lo que nos ha hablado y que son los discos de plata. Así también como hay discos de oro alrededor del planeta, también hay discos de plata.
Y es muy bello. ¿Por qué? Porque básicamente por tantos miles de años que nos hemos visto involucrados en tradiciones un tanto machistas, ¿cierto? En tradiciones alineadas con una energía más masculina, muy solares, en tradiciones bastante solares. Bueno, a ver, quiero ver si es que me están viendo. Voy a conectarme en YouTube. Deme un segundo, por favor. Quiero ver si es que me están viendo en vivo. Dame un segundito para poder entrar en contacto con con ustedes. Un momentito, por favor. No, esto no lo quiero. Ok, sí, estoy en vivo. Muy bien. Muy bien, amigas y amigos. Entonces, les comentaba que básicamente los discos de plata es bellísimo porque lo que hacen es dar una representación hacia el femenino. Eh, por muchas culturas se alabó y se divinizó al sol, no como un dios, sí como una entidad muy poderosa, una entidad muy amorosa, una entidad que se merecía mucho respeto. Ya sea en Egipto, ya sea en Sudamérica con las tradiciones incas, eh, con los mayas, con todas las tradiciones solares alrededor del mundo, muchas tradiciones solares alrededor del mundo, los chinos, etcétera. Hay muchas tradiciones solares alrededor del mundo. Eh, y así también como hay tradiciones lunares. ¿Por qué nosotros nos vimos tan ligados a las tradiciones solares? Básicamente por el tema del calendario. ¿Por qué? Porque un calendario lunar no entrega la cantidad de días necesarias como para que podamos vivir por ciclos de solsticios y equinoccios que son necesarios en el planeta y para el ser humano, para que se entienda también el proceso de cosecha, de cultivo, etcétera. Para que también los cambios del ser humano sean de una manera más consciente, etcétera. Pues los discos lunares no son una copia de los discos solares. Los discos lunares están emplazados en otros lugares que tienen energías más femeninas alrededor del planeta y también tienen mucha información por entregar. Eh, Así también como se han encontrado, básicamente como se encontró en las cuevas de Tallo, ¿cierto? En las cuevas de Tallo, no puedo decir la cueva porque son bastantes. Así como se encontró en las cuevas de Tallo mucha información con respecto a la biblioteca de oro y creo que también la biblioteca de plata, pues bueno, es exactamente lo mismo que ocurre también con los discos solares. También tiene un espacio dual, también hay discos de plata, no solamente hay discos solares, hay discos lunares. Y estos discos lunares, como bien decía, están muy alineados con la energía del divino femenino, que básicamente hoy en día más que nunca necesita activarse, necesita recuperar su empoderarse, necesita volver a alinearse con su mayor verdad. Es importante el divino femenino para la alineación planetaria. Es importante el divino femenino porque sin el divino femenino, no, básicamente por lo que se entiende, no podría haber una evolución un tanto más macro. Y además de los discos lunares, los discos de plata, que ya se hablará en otro momento más de eso, me gustaría poder investigar profundamente mucho más porque la verdad es que información no hay y me gustaría ponerla en orden como para poder entregárselas de otra manera. Pero sí existen los discos lunares, sí existen los discos de platas, no son solamente discos solares, no son solamente discos masculinos, no son solamente discos de oro. Así también, como nosotros vemos pirámides, ¿cierto? En ascensión, ¿cierto? En dirección hacia el cielo, también existen, como lo lo repasé muy brevemente, pirámides que están dirigidas hacia el centro de la Tierra. No solamente que estén dirigidas hacia el Sol, no solamente que estén dirigidas hacia una estrella en particular, hacia la galaxia y el universo, no.
también hay pirámides que están al revés, invertidas, que son básicamente una réplica, entre comillas. No es que sea una réplica, pero es como básicamente la contracara, la parte femenina, que es la pirámide, la espiral inversa, como se podría decir. Es la espiral hacia la izquierda, que es la espiral femenina, y la ascendente, la espiral hacia la derecha, que sería la espiral masculina, que básicamente también es la geometría básica para poder crear el Merkaba. Ahora sí seguimos con las preguntas. Estaba hablando de los discos lunares. Vale. Se ha cortado, bueno, se me ha apagado el ordenador repentinamente. Qué raro, ¿no? Que se te apague el ordenador. O sea, un ordenador que aquí mi amigo Nexus, que está en el chat, sabe que va perfectamente, sin avisar, sin decir nada, de golpe y porrazo se ha apagado. ¿Casualidad? No lo sabemos. Ya que me lo mira el informático que es Nexus, sabe lo que me dice. Pero yo creo que esto es algo muy raro. Bueno, me aman de otro lado. Sí, bueno, Juli nos había hecho 3 preguntas. La primera más o menos queda contestada. La segunda, como se me ha borrado el chat del Facebook, no la puedo ver. Voy por la tercera que ella comenta. Dice Juli, las líneas Curry, Magdalena, Miguel, 3 puntos, ¿son las mismas con diferentes nombres? ¿Y Curry y Harman son lo mismo o unas son artificiales? No son lo... Habla. No es lo mismo. La verdad, a ver. No sé si llamarlas líneas artificiales, pero sí son líneas energéticas y cada línea energética tiene una vibración que es distinta, que la hace única. Por lo tanto, la vibración que tiene, por ejemplo, una línea del dragón no va a ser la misma que tiene, por ejemplo, la línea de Magdalena. ¿Por qué? Porque una es femenina y otra es masculina, partiendo desde esa base. Entonces, no son las mismas, básicamente. Tienen una diferencia energética, tienen una diferencia en su tono, tienen una diferencia en su propósito, etcétera. Tienen, por ejemplo, las líneas del dragón van parecidas también básicamente, sí, las líneas del dragón son las que apoyan básicamente que la energía telúrica del planeta no se desborde, porque son muy fuertes. Entendamos que los dragones milenariamente siempre fueron los guardianes de la información, los guardianes de los cristales. De hecho, hasta guardianes de la energía crística. Es una re locura porque vemos como antiguamente, en la época medieval, aparecían los dragoncitos que iban estos a cazar dragones y toda una onda, pero está representado con eso. Entonces, básicamente, cuando se habla de energía de las líneas dragón, estamos hablando de líneas que están conectadas con pilares energéticos que son cristales que contienen bastante información, para que se entienda. Entonces, están relacionadas, están conectadas, pero no son lo mismo. No, yo quería comentar también, decir que, por ejemplo, la Curry o la otra que ha dicho, tienen una separación en metros. Es decir, una te coge una cuadrícula más o menos, ahora me lo invento porque no me lo sé de memoria, 4 metros, y la otra te coge casi 17 metros o cerca de 20. No me acuerdo porque eso lo estudié hace mucho tiempo, ¿no? Las otras que ha nombrado yo no las he trabajado nunca, porque a nivel de geobiología sí que es verdad que nosotros miramos lo que es la falla, lo que es el agua, lo que son los cambios de terreno, pero cuando hablamos de las líneas Curry, las Ley y las Harman y todas estas, sí que tienen un componente que se podría llamar casi humano o de intervención de algo. O sea, es lo que decimos una malla energética probablemente tecnológica, que ya estaba cuando nosotros estábamos aquí en la Tierra, cuando salimos ya estaba esa malla, pero se ve que hay patrones que se han averiguado que cuando en el psicoemocional los seres humanos vibran a una frecuencia determinada, ciertas de esas líneas cambian los patrones, vamos a decir, en anchura o se estrechan, ¿no? O cambian de grados. Es decir, entonces, para los geobiólogos que tienen que ver un poco más con el tema Zauri, más de la Tierra, no le dan importancia, ya que son líneas o frecuencias tecnológicas, y para los que son un poco más esotéricos sí le dan importancia a ese tipo de líneas. Entonces, yo creo que están las dos vertientes.
yo personalmente, como geobiólogo más identificado con la parte terrenal, más zahorí, no le suelo hacer mucho caso. Es decir, si yo me voy a mi cama y quiero ver si tiene geopatías, siempre las miro desde una geobiología muy básica, muy terrenal. Si hay líneas Hurry o Harman o lo que sea, simplemente tecnológicamente hablando, pongo algo que cambie la frecuencia del lugar, pero es decir, si yo me pongo con las varillas a buscar o con el péndulo, aunque yo lo hago con la mano, me refiero a nivel para que la gente lo vea visual, si yo lo que preguntaría es si hay una geopatía negativa en el lugar. Una vez habiendo una geopatía, me da igual lo que sea. Lo que hago es algo que armonice ese lugar y cambie la frecuencia del lugar. Entonces no me preocupa. Lo que sí te puedo decir que cuando vamos a lugares que no hay mucha humanidad, como el desierto, es decir, la mayoría de esas líneas casi se disipan, casi desaparecen. Y por ende, cuando nosotros estamos en lugares como en el desierto del Sáhara, donde no hay mucha gente, o el desierto del Gobi, esa paz y esa tranquilidad, al no haber tanto radiofrecuencia, al no haber tecnología, al no haber humanos, nosotros nos cargamos, vamos a decir, a nivel electromagnético, venimos con las pilas cargadas, venimos energéticamente mejor y venimos sanados, porque no hay tanta contaminación electromagnética. Y esas líneas tan famosas, la mayoría de esas se disipan o no se encuentran en un desierto, por poner un ejemplo. Se ha quedado ahí pensando nuestro amigo. Bueno, yo a ver de hacer preguntas ya, como tenemos que cerrar, porque hay que decir que ahora a y media va a empezar una conferencia que va a transmitir mi compañero Iván, que es una conferencia que va a dar Jan Guillón. A mí me gustaría que Renato nos contara un poco sus actividades antes de cerrar, para que por lo menos en estos 5 minutos le dé tiempo un poco a contar actividades que están todas puestas en el YouTube, en el texto, en la parte de ver más. Tenéis todos los datos de Renato, o sea, tenéis el número de WhatsApp, el número de correo, su Facebook, pero bueno, Renato, cuéntanos un poquito, ¿qué pueden hacer contigo próximamente nuestros amigos? ¿Qué actividades? Bueno, yo básicamente a lo que me dedico hoy en día es a entregar soluciones de empoderamiento para las personas, básicamente por todos los procesos que estamos viviendo hoy en día de mucho cambio. Yo trabajo con un método canalizado, que es el método Adonai, y es un método de empoderamiento que apoya a que los cambios hoy en día se puedan comprender, se puedan entender. Estoy realizando retiros en distintos lugares alrededor de México y Estados Unidos. Si quieren información con respecto a esos retiros, por favor, comuníquense conmigo cuando lo sientan. Si así también quieren comunicarse conmigo para dialogar con respecto a algunos temas que sientan de interés, también por favor siéntanse la libertad de escribirme, de comunicarse conmigo, enviarme un WhatsApp, enviarme una invitación de amistad por Facebook, etcétera. También realizo sesiones individuales online, canalizaciones, lecturas de tarot, más coaching, para estar disponible para todas, para todos en el momento que ustedes necesiten aquí a su servicio. Estaré en septiembre entregando un retiro en España, ya que gracias Luis me explicó que no era muy buena la fecha que estaba escogiendo en un principio, así que la cambió para septiembre. Así que lo más probable es que nos vayamos a ver allá para esas fechas en septiembre. Y será, la verdad, maravilloso poder realizar algo allá y verlos presencialmente. Por favor, sí, comuníquense conmigo. También vamos a estar realizando retiros, revisitando algunos de estos lugares, para que le sientan el llamado, ya sea espiritualmente, científicamente, etcétera, para que si quieren explorar un poco más estos saberes y pues llevarlos a la práctica, por favor. No es que nosotros vayamos a hacer un trabajo que nadie puede hacer, ni mucho menos. La verdad es que no hay seres indispensables en la Tierra, pero sí los invito para que puedan, dentro de su propia, de sus propias limitaciones y de su propio entendimiento, poder ir redescubriéndose a través de estos viajes de investigación, estos viajes sagrados que se van realizando, ya sea a través de viajes a Ladino, con Luis, etcétera, o a través mío, que igual así de otra forma estamos ligados porque igual trabajamos a la par y nos apoyamos igual, ya sea que toman el viaje con uno o con otro, va a ser una experiencia maravillosa que sin lugar a dudas les va a cambiar la vida para bien. Agradezco por la oportunidad que siempre me da Caja de Pandora, que con toda la buena onda me da Luis acá para poder explayarme, poder exponerme.
Te agradezco por tu buena onda, Luis, la verdad, gracias, amigo, por abrirte el espacio, abrirte el corazón y toda la onda a este loco chileno que, que puede entregar esa pequeña verdad, ¿eh? Gracias, de todo corazón. Y yo respondiendo a una persona, muchas gracias, sobre todo Renato, por lo dicho. Hay una persona que nos pregunta, a ver, los cursos de geobiología, hay muchos radiestesistas, muchos geobiólogos que enseñan. Yo he aprendido con muchos, pero aquí en Caja Pandora hay varios. Joan Carlos López es uno, el otro es el Zahorí, el de Arte Zahorí, o sea, entra en artezahorí.com, Juan Sáez, es otro de mis maestros, pero bueno, yo he tenido 3 o 4 de geobiología. Quiero decir que los que queréis saber cómo armonizar un lugar, cómo buscar, es simplemente una formación que la hacen y a partir de ahí ya son geobiólogos y ya pueden hacer todo esto que nosotros estamos hablando. Por aquí nos preguntaban, ¿no?, que quién era el ponente, quién era el entrevistador. Aquí deciros que los dos somos amigos, los dos somos... Yo entrevisto, él hace la ponencia, pero yo complemento lo que él pueda decir en un momento determinado, porque aquí pues simplemente somos amigos y nos gusta dar charla. Hoy me ha pillado a mí un poco contrapié porque no he parado de hacer cosas y bueno, ha habido una especie de situaciones que todas son negativas, pero bueno, ya se van solucionando y entonces le he dicho, Renato, tira millas y ya hablaré al final. ya ha sido un poquito así, la verdad, un poco accidentado el tema. Pero bueno, contentos de que otros vídeos ya serán menos accidentados y podremos entrar más en sus preguntas. O sea, apúntense todo lo que nos ha podido explicar y más adelante haremos un programa más específico solo de preguntas y respuestas. Sí. O seguiremos con una temática que dure poco y luego daremos a más preguntas para que realmente se puedan resolver todas esas cosillas que, pues bueno, que han quedado en el aire. Luego también deciros que también hay, a nivel terapéutico, este fin de semana también dimos un curso de radiestesia con péndulo de sanación, ¿no?, de armonización, que lo hizo la nueva terapia, Filip Szuderski, y en Aulas Pandora también tenéis el curso. Quiero decir que formas de aprender estos sistemas hay, pero bueno, lo importante es que si van con una persona como Renato o conmigo y van a esos viajes, a esos lugares de poder, con esas energías, pues nosotros vamos a hacer esos ejercicios, esas meditaciones, el sentir la energía, el poder hablar un poco de la zona telúrica, un poco de la historia no revelada o no la historia no oficial, ¿no? Que puede ser verdad, puede ser mentira. Bueno, yo siempre digo que todo lo que hagamos nosotros lo pongan en cuarentena, que ustedes lo vivan, lo sientan, lo puedan experimentar y se darán cuenta si eso es real, no es real, si funciona, no funciona. O sea, antes de entrar en la crítica, yo siempre os digo que investiguen, que lo pongan todo en cuarentena, pero sobre todo que investiguen, porque al fin y al cabo ustedes mismos se darán cuenta hasta qué punto esto puede ser real y hasta qué punto pues no es tan real. Yo siempre digo que cuando hay 40 canalizadores y 30 hablan de lo mismo, probablemente hay algo común, unos registros acásicos o llamarlo como queráis, que son comunes para toda la humanidad y desde ahí se está desvelando un contenido, que uno lo puede llamar de una manera, otro lo puede llamar de otra, pero al fin y al cabo hablamos de lo mismo. Entonces, se trata de, pues eso, de ir escuchando lo que te resuena, lo coges y lo que no lo tiras, armando nuestro propio puzzle de vida. Exacto. Pues, con eso, familia, os dejamos, que ya en un minuto entran mis compañeros y con Renato lo veremos de aquí a 15 días aproximadamente. Muchas gracias, Renato. Un saludo, amigo. Gracias a usted. Bendiciones.